En las conferencias anteriores hablamos acerca de la primera crisis de identidad que la iglesia cristiana tenía que enfrentar, y esta crisis tenía que ver con la relación con el judaísmo o la relación con la ley de Moisés. Ahora en esta conferencia estaremos hablando sobre la segunda crisis de identidad que la iglesia enfrentó en los primeros siglos. Y esta crisis tiene que ver con el sincretismo. Ahora, para definir el término, sincretismo significa el intento de conciliar o combinar elementos de las creencias y las prácticas de diferentes religiones o sistemas de pensamiento. Y el primer intento, podríamos decir, de crear un cristianismo sincretizado se llama el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo era un sistema de pensamiento que se prestaba mucho al sincretismo. Inicialmente es algo que nació entre las comunidades judías, que combinaron ciertas ideas extrañas con el judaísmo de la Biblia, y tal vez es del mismo gnosticismo judío que nació el gnosticismo cristiano. O sea que cuando estamos hablando del gnosticismo cristiano, estamos hablando acerca de un movimiento que trataba de integrar el mensaje de los evangelios con la cosmovisión gnóstica. Ahora, tenemos que explicar cuál es la cosmovisión gnóstica, de qué se trata el gnosticismo. Pues el gnosticismo nace con una inquietud que todos compartimos. Y esta inquietud se trata de la pregunta, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existen guerras y violencia, enfermedad, hambre, terremotos, huracanes, volcanes, otros desastres naturales? ¿Y cómo podríamos creer que este mundo es bueno y que este mundo fue creado por un Dios bueno, cuando vemos tantos problemas y tantas necesidades alrededor de nosotros? Ahora, el gnosticismo enseñaba que la culpa no es nuestra. Según esta enseñanza, este mundo material fue creado por un Dios rebelde, y este mundo es un lugar intrínsecamente corrupto y malvado. Nosotros, según la enseñanza, los seres humanos originalmente fuimos creados por el Dios principal, el Dios todopoderoso, como espíritus celestiales. Pero nosotros como seres humanos hemos caído a este mundo y ahora estamos atrapados en ello, en este mundo malvado, en cuerpos corruptos. Ahora, algunas de las doctrinas básicas, lo que enseñan sobre Dios, lo que enseñan sobre la humanidad, enseñan en primer lugar que ese Dios todopoderoso, el Dios principal, es un Dios totalmente inconocible, totalmente trascendente. Este Dios nunca tenía la intención de crear este mundo material. Pero este Dios, tal vez por accidente, engendró a otros dioses. Y el término que los gnósticos usaban era arcones. Entonces era uno de los arcones que se rebeló contra Dios y creó este mundo. Así que este mundo material fue el resultado de una catástrofe cósmica, y el mundo ha sido corrupto y malvado desde el principio. Entonces, según la enseñanza del gnosticismo, aquí estamos nosotros atrapados en cuerpos corruptos, atrapados en cuerpos pecaminosos y malvados, atrapados en un mundo al cual no pertenecemos. O sea, porque la enseñanza dice que en realidad nosotros somos espíritus celestiales y por tanto este mundo no es nuestro hogar. Y por tanto el propósito del gnosticismo, y debería comentar que la palabra gnosis
del griego significa ciencia o sabiduría. Entonces, el propósito de la gnosis es que la gnosis nos provee las claves que necesitamos para escapar de este mundo, para escapar de este ámbito material y llegar a lo que es nuestro hogar espiritual o nuestro hogar celestial. El propósito de la vida no es de mejorar este mundo, el propósito de esta vida no es de cuidar a este cuerpo. El propósito de esta vida es de buscar la forma, de buscar la gnosis que necesitamos para salir, para escapar de aquí. Y también los gnósticos enseñaban que la gran mayoría de las personas en este mundo no se han dado cuenta de esta realidad. Son como personas emborrachadas que necesitan volverse sobrios o son como personas dormidas que necesitan despertarse. Y por tanto es por medio de la ciencia o la gnosis que el espíritu se puede escapar de la prisión del mundo material y regresar al lugar de su origen celestial. Y sobre todo, esta gnosis secreta se trata del conocimiento de uno mismo. Según un líder en la iglesia primitiva, la ciencia salvífica de los gnósticos se trata de conocimiento de quiénes éramos y quiénes somos ahora. Conocimiento del lugar que antes habitábamos y cómo hemos caído de ahí. Conocimiento del lugar a donde vamos y cómo seremos redimidos. Y conocimiento del nacimiento y renacimiento. Ahora, dado el hecho que el cuerpo es corrupto, que el cuerpo es pecaminoso, según la perspectiva de los gnósticos, ¿qué tipo de vida debería uno llevar? Y en este respecto vemos que habían diferentes aplicaciones del gnosticismo entre las personas que practicaban esta enseñanza. Por un lado, algunos castigaban al cuerpo, disciplinaban al cuerpo porque tenían el sentir que el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso y por eso hay que castigarlo. Pero por el otro lado también habían ciertos gnósticos que practicaban el libertinaje, porque según ellos lo que se hace en la carne no tiene importancia, todo lo que sucede en el mundo material no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es la vida espiritual o la sabiduría espiritual. Entonces, para la comunidad gnóstica, la salvación funciona en esta manera. Los seres humanos, siendo tan corruptos, tan pecaminosos, no tenemos la capacidad de discernir la verdad. Y por eso estamos dependientes de mensajeros, de personas que vendrán de otros ámbitos para iluminarnos y mostrarnos el camino de la salida. Y está aquí en esta área que entra la posibilidad de combinar o sincretizar la cosmovisión gnóstica con la cosmovisión cristiana. Porque los gnósticos enseñaban que Jesús era uno de estos mensajeros. Él es el Salvador del mundo por el hecho que Él enseña el camino a la salvación por medio de la sabiduría secreta. Las enseñanzas de los gnósticos a nosotros parecen como locuras. ¿Cómo puede ser que algunas personas creían tales cosas? Sin embargo, históricamente se puede comprobar que el gnosticismo era una amenaza enorme para la iglesia cristiana. El historiador Justo González ha comentado que el gnosticismo casi tomó control de la iglesia en el segundo siglo. Las personas que practicaban el gnosticismo eran miembros de las congregaciones cristianas. Bautizaron a sus hijos, asistían a los servicios, participaban en la Santa Cena. Eran cristianos normales.
Pero los gnósticos formaban clubes secretos. Entonces podemos imaginar que yo estoy en una congregación y yo invito a un grupo selecto de personas, por favor vengan a mi casa, vamos a hacer un estudio bíblico sobre unos textos que son secretos y por tanto no son los textos que estudiamos aquí en la iglesia, pero son textos que te van a dar una sabiduría secreta. Entonces los gnósticos formaban sus clubes y así en sus reuniones secretas, en esta manera se promovía las enseñanzas gnósticas. Pero lo que quiero comentar y en esta manera concluir esta enseñanza sobre el gnosticismo, en esta unidad estamos hablando sobre la idea de regula fidei, identidad y doctrina. Y aquí estamos viendo las razones por las cuales la iglesia tenía que codificar sus doctrinas. Porque hemos visto que en los casos de los gnósticos, ellos se identificaban como cristianos. Ellos se identificaban como seguidores de Jesús, pero tenían varias doctrinas y varias enseñanzas heréticas. Y fue un movimiento como el gnosticismo, entre otras cosas que estaban pasando en los primeros siglos, pero fueron movimientos así que empujaron la iglesia hacia la codificación o la normalización de sus doctrinas, la idea de regula fidei.